y el país se integra. Muchísimas gracias, Elvi. Continuamos aquí en los exteriores del Palacio de Carondelet y el viceministro de Gobierno, Mario Cubi, se dirigió hacia la prensa y se refirió a lo que tiene que ver este decreto 741 firmado por el presidente Guillermo Lasso, los decretos también que se prevén firmar en un futuro para continuar con el plan de gobierno del primer mandatario en este tiempo hasta que se convoque a nuevas elecciones. Él también mencionó que hace un llamado al Consejo Nacional Electoral para que, si es posible, el día de hoy mismo ya se convoque a nuevas elecciones. Escuchemos lo que tiene que decir el viceministro de Gobierno, Mario Cubi. De la reforma económica urgente que se encontraba en la Asamblea Nacional. Sin embargo, se van a dar tal vez anuncios por la tarde de más proyectos que podría emitirse desde el Gobierno Nacional. Efectivamente, el presidente de la República, en virtud de la disolución de la Asamblea Nacional, que tiene un efecto de pleno derecho, una vez que ha sido publicado y suscrito el decreto, ya el proceso que se llevaba en la Asamblea queda suspendido y, por lo tanto, con la intención del presidente de cumplir con esa rebaja de impuestos, con devolverle estos más de $200 millones a las familias ecuatorianas, ha decidido que el primer decreto ley que se envía bajo esta estructura sea la reforma tributaria, justamente. Ahora está en manos de la Corte Constitucional. Esperamos pueda tramitarla con la agilidad que eso requiere y que pueda empezar a generar beneficios. Sin duda, hay varios proyectos más en distintas materias, todas vinculadas a lo económico, que pues serán oportunamente presentadas. No te garantizaría que hoy en la tarde, pero sí muy pronto hay algunos proyectos, porque la intención es justamente superar este proceso de conmoción, de crisis política que se vivía y que no permitía que se desarrollen proyectos de beneficio de los ecuatorianos, y ahora esas ideas que el presidente Lasso ha tenido desde el inicio de su gobierno puedan ejecutarse con agilidad. ¿Cuáles serían esos proyectos y cuántos serían? Mira, hay varios temas, como te digo, estamos todavía revisando la condensación de varios, pero hay temas como la reforma tributaria, como zonas francas, como trabajo sobre todo, como te digo, en temas de incentivar empresas, incentivar inversión, incentivar generación de empleo, que es lo que los ecuatorianos necesitan, además del trabajo de seguridad que se intensifique y se seguirá intensificando. Lo siguiente es generación de empleo y mejora la economía y bienestar de los ecuatorianos. ¿Qué es lo que ustedes están esperando de parte de la Corte Constitucional después de la decisión del presidente Guillermo Lasso, no solo de esa decisión, sino también de este proyecto económico urgente que ya está revisando la Corte Constitucional? Bueno, en primera instancia es importante aclarar que bajo la Constitución y bajo lo que determina la ley, el dictamen, el 741, que establece la disolución de la Asamblea, insisto, la convocatoria anticipada a elecciones generales, no requiere de dictamen previo ni tampoco posterior de la Corte. No lo requiere, ya entró en efecto de pleno derecho. Luego, respecto a los proyectos de ley urgente, como el de la reforma tributaria, lo que esperamos es que la Corte los tome con, valga la redundancia, la mayor urgencia posible, de manera que los ecuatorianos puedan sentir ya en los beneficios de todos los proyectos que el presidente Lasso ha tenido siempre la intención de hacer, y que por este problema de conmoción y crisis política no se ha podido llevar a cabo. Viceministro, entonces ustedes descartaban totalmente que pudiera abrirse un diálogo no solo con las bancadas que estaban dentro del legislativo, sino también con la oposición de manera general. Mira, realmente es una decisión difícil, una decisión dura, una prerrogativa del presidente de la República. Básicamente él consideró que esta es la mejor alternativa y la mejor opción para poder entregar a los ecuatorianos los beneficios que dentro de su visión y su plan de gobierno desde el inicio quiso implementar. Muy bien, ¿tendremos tal vez algún pronunciamiento del presidente para las próximas horas o incluso tal vez del ministro de Gobierno, como se nos había anunciado extraoficialmente? Sí, entiendo que el ministro de Gobierno va a dar varias entrevistas, algunas con algunos medios a lo largo del día y de la tarde. No te podría garantizar el despacho o agenda del presidente, pero seguramente que, así como ha hecho las cadenas y la rueda de prensa, seguirá dando declaraciones. De acuerdo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Es un proceso constitucional, un proceso legal, que fue incluso validado y ratificado por la Corte Constitucional, que es importante aclarar, en virtud de la causal establecida, ingresa y se ejecuta de pleno derecho después de su suscripción por parte del presidente, no requiere de un dictamen previo, ni tampoco posterior de la Corte Constitucional, es decir, ya está en efecto. Y pues luego de eso, el primer acto que el presidente de la República ha decidido hacer es de esa reforma tributaria que se había presentado como un proyecto de ley económico urgente de la Asamblea, que al haber sido disuelta constitucionalmente se suspende, presentarlo como su primer decreto ley de urgencia económica para darle a los ecuatorianos y a las familias, sobre todo, esa liquidez adicional, esos más de $200 millones que con la rebaja de impuestos ingresarán. Cuéntenos, otros decretos se vienen, tal vez, proyectos que se enviaron ya a la Asamblea Nacional, por ejemplo, la ley de atracción de inversiones. Sin duda, vendrán varios proyectos más, decretos ley seguramente en los próximos días. La intención es de poder entregar a los ecuatorianos lo antes posible muchas de las ideas y proyectos del presidente y su equipo ha tenido desde el inicio
desde que empezó su gobierno, pero que lastimosamente por esta crisis política y conmoción que se había generado no había sido posible avanzar. Así que están seguros que va a haber proyectos en temas de inversión, en temas de atracción de nuevos empleos, en temas principalmente de poder generar más bienestar y oportunidades para los ecuatorianos. ¿Cuánto tiempo piensan que van a tener? ¿En cuánto tiempo el Consejo Nacional Electoral piensan ustedes que ya llame a elecciones? Mira, qué buena pregunta, y realmente aquí aprovechar el espacio para hacer una llamada al Consejo Nacional Electoral. Hay que ser muy claros. El presidente de la República ha usado, en virtud de sus facultades, la disolución de la Asamblea y la convocatoria de elecciones, que debe darse máximo en 7 días. Desde el gobierno quisiéramos que lo puedan hacer hoy, mañana. Es importante porque eso le va a dar tranquilidad y estabilidad al país, y entiendan que esto lo que busca es que sean los ecuatorianos los que con su voto en las urnas voluntariamente decidan cómo quiere que avance el país. El 24 de mayo el presidente de la República rendía cuentas en la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo que va a pasar en este caso? El presidente va a rendir cuentas. ¿Cómo lo va a hacer? A sus ciudadanos, efectivamente, el 24 de mayo el presidente hará un acto con varias de las autoridades como corresponde, pues ya no en este caso a la Asamblea Nacional, pero le rendirá cuentas a quien corresponde, que es a los ciudadanos. Muchísimas gracias. Estas han sido las declaraciones del viceministro de Gobierno Mario Kubi, quien también se refirió sobre la rendición de cuentas que realizaba el primer mandatario generalmente en la Asamblea Nacional el 24 de mayo. En esta ocasión, como ya está disuelta la Asamblea Nacional por este decreto 741, el presidente de la República realizará esta rendición de cuentas a la ciudadanía con el acompañamiento de varias autoridades. Es lo que les podemos informar desde aquí, desde el Palacio de Carondelet. Ustedes tienen más información en estudios. Corapa informa.